Una vez desaparecida la Unión Soviética, la gran pregunta que comenzaron a hacerse los europeos era qué sentido tenía mantener en pie a una organización que tenía como principal objetivo la lucha contra el comunismo, contra la Unión Soviética básicamente, cuando la Unión Soviética había desaparecido. Estados Unidos y sus aliados de Europa se encuentran que habían perdido el objeto básico y principal de su existencia, que era la existencia de un enemigo. Para crear una alianza militar para oponerse a algo, hace falta evidentemente un enemigo. Pero ¿qué enemigo quedaba si ya no había enemigo en el mundo, para Estados Unidos sobre todo? Entonces, hubo un periodo ahí de un poco de acomodamiento. Entonces, Estados Unidos, los estrategas de Estados Unidos dicen, nosotros para mantener una presencia activa en el mundo, para imponer nuestra hegemonía política, económica y militar en el mundo, necesitamos tener disponibles los recursos naturales estratégicos básicos para el desarrollo del poder económico y militar de nuestra nación. Entonces, ¿cuáles son los recursos naturales estratégicos? Y evidentemente en esa época el básico, el fundamental eran los hidrocarburos, el petróleo, el gas, ¿no? La gran pregunta tal vez para hoy es que ¿a quién le sirve la OTAN? ¿Qué función cumple desaparecido la amenaza soviética, que insisto, para eso había sido creada? El gobierno de los Estados Unidos intensificó su carrera armamentista y decidió ampliar la OTAN, con la incorporación de nuevos países miembros e incrementar su ya numerosa cantidad de bases y asentamientos militares en todo el mundo. Esta política imperialista estuvo acompañada por una resignificación de la añeja doctrina del destino manifiesto, que inspiró la expansión territorial de los Estados Unidos en el continente americano, y por el trazado y puesta en marcha de una estrategia militar de dominación a escala mundial. American planes dropped 6 bombs on the plant, 3 more landed in the car park, and 1 failed to go off. Este despliegue militarista trajo aparejado una serie de agresiones bélicas decididas unilateralmente, al margen de las Naciones Unidas, y en abierta violación a todas las normas del derecho internacional, como invasiones militares y bombardeos a ciudades abiertas. Son ejemplos de ese desenfreno belicista Granada y Panamá. En otros casos, ha utilizado el aparato militar de la OTAN, manejado a su arbitrio, para emprender criminales aventuras que distan de tener carácter defensivo, para constituir alevosas agresiones que dan principio de ejecución a la ilegal e inmoral doctrina de la guerra preventiva. Estas acciones solo son comparables con las invasiones militares perpetradas en diversos países por la barbarie nazi-fascista durante la Segunda Guerra Mundial. United States Army, tankers, who? That's what you get when you loot. Later, the car's owner told us, I'm a taxi driver. The car was my livelihood. De Estados Unidos como primera potencia mundial, y de hecho la OTAN ha participado en Afganistán, en la Guerra del Golfo en 1991, en Yugoslavia, enviando tropas propias, cuando quien imponía la agenda política y militar era Estados Unidos. Para mantener realmente esa hegemonía y ese dominio sobre los lugares donde estaban y producían y se explotaban los recursos naturales estratégicos imposibles de ignorar para Estados Unidos para su desarrollo, entonces establece una nueva estrategia. ¿Quién es el enemigo para que Estados Unidos y sus aliados más directos dispongan sin problema de estos? Entonces crean
una idea de que son, primero, el terrorismo, luego el narcotráfico, luego los poseedores de armas de destrucción masiva que pueden crear una oposición, y luego las migraciones, esas enormes migraciones de pobres que se desplazan de un lado para otro por las revoluciones, que emigran, que tratan de superar las vallas, que quieren llegar a los lugares donde por lo menos puedan comer. Es un peligro, hay que parar esas migraciones. Ese es el nuevo enemigo, ese es el enemigo que surge con toda claridad en el año 1995, cuando, en función de una nueva estructura que van a dar a la organización del Tratado del Atlántico Norte, hacen la famosa, digamos, para los que se ocupan del tema, la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos, año 1995. Estados Unidos cambió la política exterior y a partir de la definición de un concepto nuevo como era el de enemigo no combatiente, a fin de poder evitar la aplicación de los convenios internacionales de derecho humanitario de Ginebra del 49 y fundamentalmente los protocolos adicionales, realizó una serie de acciones bélicas por afuera de Naciones Unidas. Lo hizo apoyado en la OTAN, convocando a los aliados militares estratégicos en contra de resoluciones de Naciones Unidas y justificó estos ataques a partir de argumentar que eran enemigos no combatientes y que eran guerras preventivas. Digamos, con estas dos figuras argumenta y justifica el no cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Podemos recordar, tendiente a destruir a la ex Yugoslavia con un bombardeo masivo durante un mes y medio sobre Serbia, que no tiene precedentes, porque era una nación indefensa que no podía oponerse a esa maquinaria bélica de la OTAN. Luego, por supuesto, la invasión a Afganistán y más aún la invasión a Irak con pretextos y mentiras que los hechos demostraron que no tenían ninguna validez. En Irak no había ninguna stock de armas de destrucción masiva, lo han reconocido los propios medios norteamericanos. El mismo presidente Bush, que determinó esa agresión criminal, en un momento dado ante un reportaje dijo, sí, es verdad que no aparecieron las pruebas de los medios de destrucción masiva que suponíamos que estaban. Pero ahora, después de este operativo de invasión a Irak, estamos más seguros, más tranquilos. Una prueba de cinismo total. NATO's aim was to cut Serbia's supply routes. No trains were scheduled to be on this bridge, but an international passenger train was running late and began crossing a split second after the pilot launched his missile. 12 died and 16 were injured.